Just 30 days ago, Fidel Castro entered Havana to be greeted by cheering mobs as one of the greatest heroes in Cuba's history. Fidel Castro, at the age of 32, you now have in your hands a great deal of power and a great deal of responsibility. Aren't you a little frightened by this? Well, really not frightened, because I have self-confidence, but something worry, of course. Not frightened, but a little worried. Yes. Él lideró la revolución que derrocó al odiado dictador. Y el 6 de enero de 1959, el día de su marcha triunfal por La Habana, encarnó las esperanzas de toda la nación. Fidel llega como una especie de mesías, joven, barbudo, al frente de una tropa guerrillera, y eso desata la imaginación y la fantasía del pueblo cubano. Estaba este héroe revolucionario romántico. Era grande, varonil y muy carismático. Este es un hombre de enormes deseos y con una enorme ambición. Es de una complejidad sin límite. Es un hombre de enorme inteligencia y de voluntad de hierro. Desde el primer momento, su revolución fue el espectáculo de un solo hombre. Sublevaba a la gente para llevar a cabo actos heroicos en nombre de la justicia y con la promesa de un brillante futuro. ¡Combatientes cubanos! Enviaba a sus soldados a los lugares más remotos, inspirándoles con sueños de grandeza. Hay una sed de gloria, de heroísmo, y él despertó más aún esa sed. Pero llevaría a 2 millones de cubanos al exilio y al silencio. Habían desafiado sus normas. El extraordinario liderazgo que ejercía Castro quedaba patente con los miles de personas que puso ante pelotones de fusilamiento. 40.000, quizá 50.000 presos políticos. El trato a los presos políticos. Ahora comprendo que mi destino no era venir al mundo para descansar. Desde hace más de 4 décadas, Fidel Castro dirige Cuba. Ha sobrevivido a una invasión financiada por la CIA, a incontables intentos de asesinato y a un embargo económico. Hasta sobrevivió a la caída de su benefactor, la Unión Soviética. La epopeya de la era de Castro es una de las historias más importantes de los últimos 100 años. ¿Qué probabilidades hay de que un país insignificante proyecte su fuerza por todo el mundo y vuelva loco a Estados Unidos? Imposible. ¿Cómo podría llegar a pasar? Sus compañeros de clase le llamaban el guajiro, el pueblerino, y no había nada que le gustase más que visitar la Cuba de su infancia. Fidel Castro cumplió la mayoría de edad en Las Manacas, una extensa plantación de azúcar en el remoto noreste de Cuba. Su padre, Ángel, antiguo soldado español, llegó a Cuba con el cambio de siglo para luchar en la guerra entre España y Estados Unidos e hizo una fortuna cultivando caña de azúcar para la compañía estadounidense United Fruit, que en aquel momento era quien dominaba económica y socialmente la región. Hay muchas claves en la infancia de Fidel Castro.
Era extranjero y bastardo. Su padre había estado casado con una profesora, pero después tuvo relaciones con la doncella, la madre de Fidel. Y solo se casaron cuando mandaron a los niños a la escuela católica. Fidel rara vez habla de esto, nunca directamente. La madre de Fidel, Lina Ruth, era una campesina pobre pero ambiciosa. Una vez se la comparó con Annie Oakley. Era conocida por disparar un rifle para llamar a la familia a la mesa. Aunque Lina casi no sabía leer ni escribir, insistió en que sus hijos recibiesen la mejor educación que el dinero de Ángel pudiera costear. Fidel y sus dos hermanos, Raúl y Ramón, fueron a un internado en Santiago de Cuba. Pero los ingobernables hermanos Castro eran demasiado revoltosos y fueron expulsados. Fidel le dijo a su padre y a su madre: quiero volver a esa escuela. Y sus padres le respondieron: no puedes volver. Tú y tus hermanos habéis sido demasiado brutos, demasiado violentos, y los curas no os quieren ni ver. Y lo que hizo fue decirle a su madre: si no me mandas otra vez a la escuela, voy a quemar la casa. Y su madre sabía que ese chico, ese feroz hijo suyo, hablaba en serio. En octubre de 1941, con 15 años, Fidel fue a La Habana a estudiar en el Colegio de Belén, el mejor y más selecto de Cuba. Su procedencia rural chocó con la de sus compañeros, educados en la cultura y la literatura de la clase alta cubana. Su temerario comportamiento le hizo ganar el apodo de El Loco. Fidel Castro, que quería ganar en todo siempre, y entonces algún amigo, compañero nuestro le tentó con la idea de que por qué no se tiraba en bicicleta en una de las galerías del colegio, que eran muy amplias, contra la pared de fondo. Y efectivamente por $5, creo, tomó su bicicleta y se estrelló contra la pared. Consecuencia de eso, perdió el sentido, hubo que llevarlo a la enfermería, donde permaneció varios días allí, recuperándose. En Belén, bajo la guía de curas jesuitas españoles, el joven Castro comenzó a formar su visión del mundo. Los jesuitas que Fidel conoce en La Habana en la década de los 40 son los jesuitas que vienen de la Guerra Civil Española, del bando nacional, del bando cercano al fascismo, que están imbuidos, esos jesuitas, de la idea de la superioridad del mundo hispano católico frente al mundo materialista y corrompido anglosajón. Fidel impresionó a sus profesores con sus habilidades atléticas, su memoria fotográfica y su enorme tenacidad. Le describen como alguien que, sin duda, llenaría el libro de su vida de páginas doradas. Cuando ingresó en la Universidad de La Habana, se comprometió a cumplir esa promesa. Una noche estábamos nosotros estudiando. Hicimos una pausa para tomar un café con leche y un cafecito que había ahí. Entonces empezamos a hablar cada uno lo que quería hacer el día de mañana. Entonces yo le dije, bueno, a mí me gusta viajar, tener muchos amigos, que era verdad. Entonces, y el otro, yo quiero ser poeta, el otro, yo quiero ser un buen abogado. Y entonces yo me viré para él y dije, Guajiro, ¿y tú? Dice, yo quiero conquistar la gloria, la fama. La gloria, la fama. La Universidad de La Habana era un caldo de cultivo de la actividad política desde 1930, cuando los estudiantes lideraron una revuelta contra el dictador Gerardo Machado. Los 30 son un periodo violento de la historia política cubana,
Sigue habiendo luchas políticas durante buena parte de la década. La idea era que si querías ser políticamente eficaz, tenías que estar dispuesto a usar un arma. Cuando Fidel llegó a la universidad, también hacía falta tener una pistola. No por nobles objetivos revolucionarios, sino simplemente para protegerse él y sus amigos. Y se crean las bandas. La generación de Fidel tenía una terrible sensación de frustración. Se supone que Cuba era uno de los 3 países más ricos del hemisferio, junto a Estados Unidos y Argentina, y aún así no se ponían de acuerdo en política. Sucedió una tragedia tras otra. La guerra de 1898, la intervención estadounidense, la enmienda Platt, que virtualmente daba a Estados Unidos el poder sobre cualquier cosa en Cuba. Vieron caer uno tras otro a líderes corruptos, asesinados, reemplazados por Estados Unidos. Caen, caen, caen. Mientras estudiaba en la Universidad de La Habana, Fidel estuvo bajo la influencia de profesores nacionalistas cubanos y empezó a estudiar la historia de Cuba muy en serio. Concluyó que Cuba no había sido la dueña de su propia historia y le echó la culpa a Estados Unidos. Fidel dio el salto. Ayudó a organizar huelgas y movilizaciones. Se presentó a presidente estudiantil. Se unió a una banda. Era una combinación de genio y delincuente juvenil, señaló un compañero de estudios. Podía ser brillante y luego comportarse como un rufián. Estuvo implicado en el fatal tiroteo de un líder estudiantil rival, pero nunca se presentaron cargos. Un testigo le identificó en relación con el asesinato de un sargento de la policía universitaria, pero después retiró su testimonio. Mirta Díaz Balart tenía 19 años cuando se enamoró de Fidel Castro. Era estudiante de filosofía en la Universidad de La Habana y miembro de una prominente familia cubana. No, yo se lo presenté y le dije, tú sabes que es esquizofrénico, tú sabes que es paranoico, tú sabes que es psicópata y tú sabes que en un momento determinado te puedes regalar un abrigo de bisón o tirarte de un 10º piso para abajo. Y ella me dijo, yo lo sé, pero estoy enamorada, y le dije, cásate. Porque la que estaba enamorada era ella, no yo. Se casaron el 12 de octubre de 1948 y pasaron una larga luna de miel en Nueva York. Por primera vez probé las costillas, el salmón ahumado y otras cosas que un hombre joven de gran apetito disfruta mucho, recordaría más tarde Fidel. Con el dinero de su padre compró un Lincoln Continental blanco, se acomodó en un apartamento del Bronx e intentó aprender inglés memorizando 200 palabras por día. Al volver de la luna de miel, Fidel y Mirta se establecieron en La Habana, donde abrió un pequeño despacho de abogados. Mirta dio a luz a un hijo, Fidel Castro Díaz Balart, Fidelito. Pero Castro no solía estar en casa y nunca había suficiente dinero. Castro llegó una mañana y tardó bastante en darse cuenta de que se habían llevado todos los muebles del salón, incluida la sillita de Fidelito. Todo había sido confiscado. No había pagado las facturas. Es un hombre sin sensibilidad, sin empatía por las cosas que las personas necesitan para vivir una vida más o menos normal. La política consumía toda la pasión de Fidel. Mientras los cubanos esperaban elecciones libres en 1952, las cuartas desde que se instauró la nueva Constitución de 1940, el joven abogado vio su oportunidad. Hizo campaña por un escaño en el Congreso como miembro del Partido Ortodoxo, pidiendo un gobierno responsable y el fin de la corrupción. Según se acercaba el día de las elecciones, Fidel Castro tenía una oportunidad real de ganar.
Entonces, el 10 de marzo, el general Fulgencio Batista dio un golpe de Estado echando por tierra la democracia cubana y las aspiraciones políticas de Fidel. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. ¡Arriba, silencio! ¡Silencio! Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por la... Batista da un golpe y lo que hace con esto es abrir la caja de Pandora. A partir de ahí se crea la atmósfera perfecta para el héroe revolucionario. Ya no van a funcionar las instituciones políticas, sino va a funcionar quien sea más audaz, quien sea capaz de acciones violentas. Hay un momento que él cuenta que él está en la escalinata de la universidad sin dinero, con una situación matrimonial muy mala, sin trabajo, sin saber qué hacer. Y es el momento maravilloso, en una noche, en que él dice, tengo que dar un golpe, tengo que crear una organización revolucionaria y tengo que hacer una revolución. Y entonces es el momento en que se le ocurre el asalto a Cuartel Moncada. El 26 de julio de 1953, Fidel Castro, esperando incitar a la rebelión, lideró a 129 hombres y a 2 mujeres en el asalto al cuartel militar de Moncada de Santiago de Cuba. Aunque falle, dijo Fidel, será heroico y de valor simbólico. Fue una masacre. Mataron a 8 asaltantes, hirieron a 12 y tomaron a más de 26 prisioneros que fueron torturados y ejecutados. Fidel Castro fue capturado 7 días después. Le perdonaron la vida gracias a la intervención del arzobispo católico de Santiago. En los días que siguieron al asalto, Fulgencio Batista pidió 10 hombres por cada uno de los soldados muertos en Moncada. La publicación de fotografías de los cuerpos mutilados de los jóvenes cubanos repulsa a la nación y convierte en héroe al hombre que lideró el osado asalto. La represión de las fuerzas de Batista fue tan dura. Mataron a tantos jóvenes, sobre todo jóvenes. Se les aniquiló. Sufrieron la opresión que sirvió para despertar al pueblo cubano. En este juzgado, Fidel Castro consiguió la atención de toda Cuba. Argumentando su propia defensa, el joven abogado dijo las palabras que se convertirían en leyenda. «Condénenme», dijo, «no importa. La historia me absolverá». Fidel y su hermano pequeño Raúl fueron sentenciados a 15 años de prisión en la isla de Pinos. ...7 de noviembre de 1953... Querida Nati, si has sufrido por mi culpa, recuerda que daría gustoso mi vida por tu honor y tu felicidad. Fidel Castro se había enamorado de Natalia Revuelta, la bella mujer de un prominente doctor cubano. La relación de mi madre y Fidel empezó a principios de los 50. Ellos se conocen y inmediatamente después de eso viene el asalto al cuartel Moncada y de ahí él va preso. Empieza una especie de intercambio epistolar que se va haciendo cada vez más profundo, más apasionado. Fidel pedía cigarros, su comida favorita. Sobre todo pedía libros. Leyó las obras del patriota cubano José Martí, a Dostoyevsky,
Rousseau, Marx y Lenin. Qué terrible escuela es esta prisión, escribió Anati. Aquí puedo formar mi visión del mundo y perfeccionar el sentido de mi vida. Desde su celda, Fidel reescribió su alegato de defensa La historia me absolverá, y su mujer, Mirta, iba pasando a escondidas unas páginas cada vez. Pedían el derrocamiento violento del gobierno de Batista, elecciones democráticas y hablaba de las desigualdades de la sociedad cubana. Se distribuyeron clandestinamente 20.000 copias. Lo leímos en esa época y nos hizo un gran impacto. Tocaba muchos programas sociales y se hablaba del desempleo, se hablaba de la cantidad de maestros que no tenían plaza, de los campesinos sin tierra, de la pobreza. El discurso del Moncada, es decir, La historia me absolverá, tenía además un profundo contenido de reivindicaciones sociales. La política cultural del siglo XX hasta 1959 era de centroizquierda. Y el texto La historia me absolverá era como los habituales: reforma económica y social. No era una novedad en absoluto. Castro llevaba en prisión un año cuando supo que su esposa Mirta había pedido el divorcio y la custodia de su hijo tras descubrir su romance con Nati Revuelta. Y se ve que el censor de la prisión, a propósito, sin querer, le mandó a la esposa de Fidel la carta que era mi madre y viceversa. Entonces cuando mi madre ve que en su sobre está la carta para la esposa, lo cierra y va y la entrega, pero parece que la esposa leyó la carta que iba dirigida a mi madre. Fidel estaba amargado. Un día saldré de aquí y recuperaré a mi hijo, escribió a una de sus hermanas, aunque tenga que destruir el mundo entero en el intento. En abril de 1955, tras 22 meses de confinamiento, Fidel y Raúl son liberados bajo la amnistía general decretada por Batista. Castro tenía 29 años, era una figura política reconocida y el líder de la organización llamada Movimiento del 26 de Julio, en memoria del asalto a Moncada. Entonces abandonó Cuba y acudió a México a reanudar su revolución. El 25 de noviembre de 1956, un balandro de 20 metros se dirigió a la costa sureste de Cuba. A bordo del Granma navegaban Fidel Castro y 81 expedicionarios que volvían de México para hacer la guerra contra Batista. Pero el Granma había sido delatado y para cuando los hombres de Castro desembarcaron, el ejército de Batista les estaba esperando. Dijeron que Fidel Castro había muerto. Pero se había puesto a cubierto en un campo de caña de azúcar. 3 días después, sin armas, comenzó a caminar hacia las montañas. Batista comete el enorme error estratégico. Los desembarcos, esto está en todas las escuelas militares, los desembarcos se empujan hacia el mar. Pero Batista los empuja para la sierra, los que quedan. Y dice, esto es textual de Batista: en la Sierra Maestra no sobrevive nadie, no sobrevive nadie. 18 hombres desaparecieron en la amenazadora Sierra Maestra, incluyendo a Fidel, a Raúl y a un médico argentino llamado Ernesto Guevara, conocido como El Che. Tres meses más tarde, los rebeldes reaparecieron en la portada de The New York Times. En una serie de 3 artículos, Herbert Matthews, corresponsal de guerra,
creó la leyenda de Fidel Castro. Aquí hay un poderoso hombre de 1,80, piel oliva y barba desaliñada, escribió Matthews. Tiene fuertes ideas de libertad, democracia y justicia social. This is the Sierra Maestra. 200 miles of jungle on Cuba's Siguiendo los pasos de Matthews, un equipo de documentalistas de la CBS hicieron su propia These are peregrinación. the jungle fighters, the rebels of Sierra Maestra. This is their story. I am going to tell you what happened. Batista does not want to admit that he is incapable of defeating us. He hopes to obtain by liar that which he cannot get by force of arms. Sometimes he says that I am dead. Another time he says that there is nobody in Sierra Maestra. But he won't let anyone to come here to Sierra Maestra. And when the soldiers are killed in battle, he says that they were died in accidents. Have been a great deal of accidents here in Sierra Maestra last month. Fidel hizo su guerra para la audiencia de las televisiones estadounidenses. Pero en las ciudades cubanas se estaba llevando a cabo una guerra mucho más importante. En La Habana, el directorio de estudiantes tomó al asalto el Palacio Presidencial en marzo de 1957 en un desesperado intento de asesinar a Batista. Su líder, José Antonio Echevarría, murió por disparos. En Santiago, la segunda ciudad más grande de Cuba, el movimiento clandestino del 26 de julio llevó a cabo una intensa lucha y sufrió lo peor de la represión. Su líder, Frank País, cayó en una emboscada en julio. Los cubanos de toda clase, ricos y pobres, hombres de negocios y trabajadores, estudiantes enfadados y madres afligidas, llenaron las calles de Santiago en lúgubre procesión. Batista hace una serie de cosas que provocan un aumento gradual de la coalición revolucionaria hasta que incluye a casi todo el mundo. Es corrupto y muy represivo. Llega un punto a finales de los 50 en que virtualmente todo el mundo se opone al régimen. Arriba, en las montañas de Sierra Maestra, Fidel Castro pronto se convirtió en el símbolo de la resistencia contra Batista. Fue allí, entre los campesinos, donde nació el romance de Castro con la guerrilla. Años después, Celia Sánchez, amiga y confidente de Fidel, recordó: aquellos fueron los mejores momentos. Nunca volveremos a ser tan felices. Nunca. Miembros del movimiento clandestino urbano y líderes de partidos de la oposición subieron a las montañas para encontrarse con Fidel y trabajar en los detalles de un futuro gobierno de coalición. Los puntos clave del manifiesto de la Sierra son la República Democrática, restablecimiento de la Constitución del 40, elecciones generales. No creo que Fidel Castro lo firmó pensando en cumplirlo, pero eso es lo que era oportuno. Ya Fidel se da cuenta de que él tiene su ejército y tiene su gente, que no tiene nada que ver con esos políticos a los cuales él perteneció alguna vez, a los cuales además lo despreciaban también a él. Fidel descubre con aquellos campesinos cetrinos, malhumorados, analfabetos, cogedores de vacas y de puercas, qué cosa es una revolución. Es sacar del caos a la sociedad, escoger a los detritus de la sociedad, coger a todo el mundo y hacer otra cosa nueva y dirigir una cosa nueva.
De alguna manera, aquella idea de Lenin de destruir el Estado, él la comprende, él sabe ya con quién lo puede destruir y con quién lo va a destruir. Esos cuadritos que tiene alrededor, tú los ves. El puñado de guerrilleros que sobrevivieron al desastre del Granma creció hasta convertirse en un ejército rebelde. Fidel lo comandaba con mano de hierro. La gente empezó a darse cuenta de que Fidel pedía obediencia. No era muy dado a consultar las decisiones, sino que quería tomarlas él solo y que los demás simplemente las cumplieran. Yo recuerdo una amonestación de Fidel a un jefe de guerrilla. Lo hizo de una manera tan brutal, tan sucia, de un modo tan vejatorio. Y luego, dándole cabezazo a la hamaca, volví a preguntarme, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá el día de mañana? ¿Qué sucede el día de mañana? Pero después veía a Camilo, al propio Che, acatar a Fidel y admirar a Fidel de una manera tal que parecía que nadie tenía dudas. Decía, ¿seré yo el único que tiene dudas? En el verano de 1958, Batista decidió acabar de una vez por todas con Fidel Castro, desplegando 7.000 soldados contra 300 rebeldes. En 30 días habían rodeado a las fuerzas de Fidel, pero ahora estaban en las profundidades del territorio rebelde y eran vulnerables al ataque. La estrategia de Fidel fue simple. Como el ping-pong, dijo, golpeas donde menos lo esperan. En primavera, Estados Unidos, avergonzado de la brutalidad de Batista, suspendió el apoyo militar al régimen. Primero, se creó la percepción de que el ejército cubano no podía seguir luchando contra el movimiento de guerrillas de las montañas. Y segundo, y desde el punto de vista político, Estados Unidos retiró su apoyo a Batista. Pero Fidel, resentido desde sus días en la universidad por la presencia estadounidense en Cuba, no le dio importancia al gesto. Una vez termine esta lucha, comenzará la verdadera lucha de mi vida, le escribió a Celia en julio de 1958, la lucha contra Estados Unidos. Ese es mi verdadero destino. En agosto, las fuerzas rebeldes dejaron las montañas y cruzaron Cuba. Fidel ordenó a Camilo Cienfuegos y al Che que fueran al oeste. Hubert Matos consiguió la rendición de Santiago de Cuba. Che Guevara voló un tren blindado en Santa Clara y tomó la ciudad. El ejército de Batista, desmoralizado, se hundió. El 31 de diciembre de 1958, los cubanos vivían un año nuevo incierto. Al amanecer, Fulgencio Batista huyó de Cuba con 180 de sus amigos, habiendo amasado una fortuna de más de $100 millones. El 2 de enero de 1959, Fidel Castro y su ejército rebelde salieron de Santiago de Cuba hacia La Habana. Hicieron unos 1000 kilómetros de marcha por la autopista central de Cuba. Fidel habló en cada parada. No hay mejor escuela que la experiencia. Emitidas en directo por cada radio y televisión, sus palabras alcanzaron cada recodo de Cuba.
Hay un sentimiento real de que algo genuinamente nuevo y diferente va a suceder. Son gente nueva, bailan, hacen bromas y flirtean con las chicas. Es un símbolo de la identidad cubana. Para los rebeldes fue una sorpresa. Nosotros veníamos eufóricos. Nos sentíamos con la complacencia espiritual es el que ha cumplido su deber desinteresadamente. Lo primero que la gente esperaba era un gobierno honesto. En mi familia, mis abuelos, mis tíos, una vez que la revolución llegó al poder, todo el mundo salió a pagar sus impuestos, porque iba a haber un gobierno honesto en Cuba. Dr. Castro, it is reported that you feel that your role in the revolution is about over, and that you plan perhaps to return to civilian life. Is this true? And if not, how soon do you think it'll be before you can do that? My obligation with the people, what I have to do now and in the future, is that what be good for my country. And if for my country it is necessary that I renounce to any position, I would gladly renounce to any position, because sincerely I don't ambition power, money, nothing, only to serve my country. De acuerdo con el manifiesto de Sierra Maestra, el poder lo asumió un gobierno interino que incluía a todos los grupos de la oposición. Las elecciones estaban programadas para 18 meses después. Pero el poder real residía en Fidel. Todas las decisiones importantes se tomaban en su viejo cuartel de la Sierra, en el apartamento de Celia Sánchez en El Vedado o en una casa de la playa de Cojimar. Una de las primeras acciones del gobierno revolucionario fue el justo castigo. En menos de 3 meses, más de 500 simpatizantes de Batista fueron juzgados y ejecutados públicamente. Cuando la prensa lo calificó como baño de sangre, Castro, indignado, dio su versión a la televisión. The purpose of today's gathering is to show the whole world that all Cubans are united in the rebel victory and that all of them support the execution. Cuando los jóvenes aparecían when the young people would appear murdered in the streets with a shot through their heads, los cuarteles se llenaban de cadáveres, when the yards of the barracks would be full of cadavers, when our women were violated, when the children were murdered, when the police force would go into the embassy to assassinate our people, no one made a campaign against Cuba. En Cuba se oía una nueva y siniestra consigna: al paredón. Fidel Castro reconoció oficialmente su papel de líder de Cuba el 16 de febrero, día en que fue nombrado primer ministro. New York's Pennsylvania station rarely has seen anything like it. Only the magnetism of a Castro could produce it. For this is the spontaneous, El primer ministro Fidel Castro llegó a Nueva York el 19 de abril de 1959 como parte de un viaje de buenas intenciones de 15 días. Era joven e idealista, y su atractivo no había disminuido por las recientes acusaciones del baño de sangre. Fidel, will you say just a few words to New Yorkers who have seen you for the first time? Well, I'm very glad to be here again because I fulfilled my promise of coming after the victorious revolution. Era una estrella de cine, el James Dean de la política internacional.
Se le veía como a un salvador que dirigía una revolución para mejorar la vida de la gente y para demostrar que los pueblos latinoamericanos eran capaces de controlar su propio destino. De todos modos, se decía que podía ser comunista y la prensa se lo preguntó. Senator Smathers of Florida says that you have many communists in your government. Is that so? And because Senator Smathers said it ought to be true, I don't think that. Y entonces le preguntan sobre su hermano. An American magazine published here this week says that your brother is a communist and his wife also. And do you believe how that? US is going to know that better than myself? That is my brother and my sister-in-law. I can't tell that they are not communist. Lo negó sabiendo que era verdad. Negó el papel que los comunistas habían tenido en su círculo interno. En Washington, Estados Unidos, las instituciones ofrecieron apoyo económico a Castro. Did you ask for any economic assistance? Not. What happened is that here you in the United States are accustomed to see government coming for money. No. I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. El vicepresidente Richard Nixon recomendó al primer ministro cubano que convocara elecciones lo antes posible. La gente no quiere elecciones, le informó Castro. En el pasado han producido malos gobiernos. La conclusión de Nixon fue que probablemente no fuera comunista, pero que iba a ser, la frase era más o menos, alguien con quien contar en este hemisferio. Y había que tener mucho cuidado. La transformación revolucionaria de Cuba comenzó el 17 de mayo de 1959 con la proclamación de la Ley de Reforma Agraria. Las Manacas, la granja de la familia de Castro, fue la primera propiedad confiscada. La madre de Fidel, Lina, estaba furiosa y nunca perdonaría a su hijo. $200.000 campesinos recibieron los títulos de propiedad de la tierra que habían trabajado. El 26 de julio, aniversario de Moncada, llegaron a La Habana para celebrarlo. Cuando yo llegué a La Habana como campesino el año 41, todo el mundo me miraba como un ñongo, con desprecio. Ver que la gente rica y la clase media cogían a los campesinos en el año 59 y los daban en su casa. Había una cosa bellísima, como que todo el mundo se diera cuenta que había que acabar con la injusticia. Mientras, Castro observaba una multitud de más de 1 millón de cubanos allí reunidos y comparó al nuevo gobierno cubano con la antigua Atenas. Solo que mejor, ya que el gobierno revolucionario de Cuba no era para las clases privilegiadas o la oligarquía. Esto, dijo, es la democracia verdadera. Yo me encontré a fines de marzo o principios de abril una propaganda pro-marxista en el periódico, un periodiquito tabloide que tiraban para las Fuerzas Armadas, y entonces dije, ¿y esto por qué? 1 y 2 y 3 artículos. Y además nosotros veíamos a Guevara, veíamos a Raúl moviéndose con un dirigente del Partido Comunista, y uno pues fue observando, mirando. Aquí hay un segundo plan. El comandante Huber Matos se había dado cuenta de que los comunistas cubanos eran una nueva e inesperada fuerza en la revolución. Fidel, estás destruyendo tu propio trabajo, escribió Matos dimitiendo de su mando. Fidel llamó al comandante rebelde desleal, desagradecido y traidor y lo arrestó.
Este es un momento crítico, decisivo, en el que los radicales dicen que esa es la dirección a seguir. Y ni la gente que luchó con ellos podía decir que no. La suerte de Matos parecía echada. Raúl Castro pedía el fusilamiento y el que el Che Guevara, que también lo pedía, se pasó después a decir que no. Yo me limité a decirle a Fidel, pero Fidel, tú no dijiste que esta revolución no iba a ser como Saturno, que devora a sus hijos. Y Fidel me respondió, no, no vamos a fusilar porque no vamos a hacer mal. Matos fue sentenciado a 20 años de prisión. Muchos moderados del gobierno de Castro dimitieron en señal de protesta o fueron cesados. Algunos se fueron a Estados Unidos. Otros se unieron al movimiento de oposición que comenzaba a formarse en Cuba. Para el primer aniversario de la revolución, Fidel Castro tenía las riendas del poder. Su hermano Raúl era ministro de Defensa. Su amigo Che Guevara dirigía el Banco Central. Un oscuro abogado, Osvaldo Dorticós, era el presidente. Para la mayoría de cubanos fue un buen año. Bajó el precio de los servicios públicos. Comenzaron nuevos proyectos de trabajo público. Rebajaron los alquileres a la mitad. Y enviaron a los estudiantes a las montañas para que enseñaran a los campesinos a leer y a escribir. Mi generación se enamoró de esa revolución. La educación popular, el acceso a la salud, la justicia social. Era una persona con un gran atractivo político, con una forma muy interesante de presentar sus ideas. ¿Es que acaso nosotros salimos de los cuarteles? Lo que me pareció tan fascinante fue que Fidel estaba allí, en el escenario, haciendo todos esos gestos, moviendo los brazos. Las armas de la República para derrocar un gobierno constitucional. Más de 200.000 cubanos estuvieron ahí fuera durante 7 u 8 horas, mientras Fidel seguía allí arriba dirigiéndoles, encantándoles, lanzando su hechizo sobre ellos. Quizá su logro más importante fue comprender al pueblo cubano, dónde estaban, y desafiarles a hacer grandes cosas. Y en aquel momento, la mayor parte del pueblo cubano respondió. Volcaron su voluntad, su fe y su juicio en Fidel Castro. Y eso fue un hito político que, de hecho, le permitió centralizar el poder. El 3 de febrero de 1960, el viceprimer ministro Anastas Mikoyan llegó a La Habana para inaugurar una exposición tecnológica y cultural. Durante 3 días estuvo rodeado de un esplendor tropical. Para los soviéticos significó la entrada a un mundo lleno de oportunidades. Para los estadounidenses, el comienzo de la pesadilla de la Guerra Fría. Nosotros temíamos 2 cosas. Una, que los soviéticos pudiesen usar Cuba de alguna manera para amenazar la seguridad de Estados Unidos. Y 2, que la revolución de Castro fortaleciese el brazo soviético en Latinoamérica. Cuba, a 140 kilómetros de Florida, es una pista de aterrizaje para los soviéticos. Algo que nunca antes habían tenido, un lugar desde el que proyectar su poder.
La isla de Cuba es la base, junto a Estados Unidos, que siempre habían querido. Crisis in Cuba. Anti-Castro leaflets are scattered over the city by a plane based in the United States and reportedly flown by Castro's former Air Force chief. The United States gets much of the blame for the rising tide of opposition. Desde hacía un tiempo, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se habían deteriorado. Castro avivó las llamas del nacionalismo cubano, recordando la historia de dominación estadounidense. El gobierno estadounidense envió a su embajador Philippe Bonsal diciendo: mira, lo entendemos. Aquí nuestras empresas están demasiado representadas. Las farmacéuticas, las compañías petrolíferas, las constructoras, la Telefónica Bell. Hablemos del tema. En vez de hablar, Fidel Castro salió y dio un discurso de 4 o 5 horas condenando el imperialismo estadounidense, congregando a 1 millón de personas en la plaza y llenándoles de un rabioso fervor antiamericano. Sepan que se van a enfrentar con hombres. En algún momento de febrero o marzo de 1959, Fidel Castro llegó a la conclusión de que no podía haber una revolución en Cuba, de que no podía construir la Cuba que él quería sin extirpar a Estados Unidos de Cuba. Y llegados a ese punto, había muy poco que el gobierno de Estados Unidos pudiera hacer para que cambiara de opinión. Al término de la visita de Mikoyan, Castro firmó un acuerdo con la Unión Soviética que sellaría el destino de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Los soviéticos proporcionarían petróleo a Cuba a cambio de azúcar. Era un momento en el que la mayoría de países latinoamericanos no tenían ninguna relación con la Unión Soviética. Y para Washington, el que se siguiese adelante con esa amistad dejaba a Estados Unidos solo ante la Guerra Fría. Nuestra interpretación fue que Castro había tomado una decisión. Estaba de parte de la Unión Soviética y por tanto perdimos el interés por las negociaciones. En marzo de 1960, el presidente Eisenhower firmó la autorización para que la CIA tomase parte en acciones contra el régimen de Castro. En junio llegó el primer envío soviético de crudo a La Habana. Castro solicitó a las compañías petrolíferas estadounidenses en Cuba que refinaran 1 millón de barriles. Se negaron. El 29 de junio, el gobierno cubano nacionalizó las compañías petroleras. 4 días después, el gobierno estadounidense amenazó con interrumpir las importaciones de azúcar cubano. Castro autorizó la expropiación de toda propiedad de Estados Unidos. ¿Cuál era la alternativa del gobierno revolucionario? Traicionar al pueblo. Y no lo serías con toda seguridad si en vez de ser nosotros leales a nuestro pueblo, hubiésemos sido leales a los grandes monopolios norteamericanos que explotaban la economía de nuestro país. En septiembre, Castro arremetió contra Estados Unidos ante Naciones Unidas e hizo gala de su nueva amistad con el primer ministro soviético Nikita Khrushchev. Al mes siguiente, la administración Eisenhower impuso un embargo comercial contra Cuba. There is a limit to what the United States in self-respect can endure. That limit has now been reached. El 3 de febrero de 1961, Estados Unidos rompió relaciones con Cuba. My conviction that in the not too distant future it will be possible for the historic friendship between us once again to find reflection. La salida de cubanos hacia Estados Unidos, que comenzó poco después de la revolución, se convirtió en un éxodo. Los partidarios de Batista fueron los primeros en llegar.
Las figuras políticas comenzaron a llegar y finalmente la gente a la que habían amenazado o confiscado sus propiedades. Los exiliados cubanos se organizaron en un movimiento anticastrista con estrecho contacto con la oposición en Cuba. La aplastante mayoría de gente que se oponía a Castro en 1959, en 1960 y 1961 se había opuesto a Batista, así que estaba doblemente agraviada, ya que había luchado por la democracia en Cuba, y lo que consiguió fue una emergente dictadura, la eliminación de la mayor parte de la propiedad privada y una amenazadora alianza con los soviéticos. Un movimiento clandestino urbano tan poderoso como la resistencia a Batista luchaba ahora contra Castro. Casi todas las noches tiraban bombas en las tiendas, quemaban plantaciones de azúcar y saboteaban las fábricas. Y en las montañas Escambray, en el centro de Cuba, tomó lugar la insurrección. Esta era una gran rebelión campesina, aunque no solo contra la Revolución cubana. El gobierno cubano en los años 60 movilizó 4 veces entre 50.000 y 100.000 milicianos para luchar contra los rebeldes, para limpiar el Escambray. El área se volvió tan peligrosa para el gobierno que tuvieron que mover a la fuerza a miles de familias de campesinos y situarlos en otras partes de Cuba. Mientras la resistencia interna luchaba contra el gobierno cubano, la CIA entrenaba a un ejército de exiliados en Guatemala para invadir Cuba. Cuando me presenté voluntario para lo que terminó siendo la invasión de Bahía de Cochinos, pensaba que lo que íbamos a hacer era entrenarnos como una guerrilla, como individuos clandestinos que organizarían un levantamiento masivo en Cuba. El concepto de invasión fue una sorpresa para la mayoría de los que estábamos en Bahía de Cochinos. El presidente John Fitzgerald Kennedy aprobó la invasión de Cuba el 15 de abril de 1961, cuando autorizó a 2 aviones B-26, pilotados por exiliados, a bombardear y a destruir la mayor parte, aunque no toda, de la Fuerza Aérea de Castro. En el bombardeo de los B-26, hay un muchacho, lo hieren de muerte. Y entonces tiene las vísceras afuera y mete el dedo en la sangre y pone en una puerta Fidel. Llevan eso Fidel. El fragmento de Puerto Fidel está muy impresionado, muy choqueado. Un muchacho de 16, 17 años, un niño que en su momento final de agonía le mostraba su entrega con su sangre. Al día siguiente, Fidel Castro declaró por primera vez que su revolución era socialista. Inmediatamente ordenó el arresto de al menos 20.000 cubanos identificados como oponentes al régimen. Durante las horas siguientes, esperó noticias ansioso. Al amanecer del 17 de abril, 1.400 cubanos exiliados desembarcaron en Bahía de Cochinos, en el Pantano de Zapata, lugar elegido en el último minuto. Fidel, personalmente, se hizo cargo de la defensa de la isla. Rodeados por el ejército cubano, machacados por tierra y por aire, los exiliados no tenían opción. ...72 horas más tarde se rindieron.
La invasión de Bahía de Cochinos hizo que se asociaran la oposición al régimen con Estados Unidos, de manera que Castro fue capaz de envolverse en la bandera cubana y declarar cualquier tipo de oposición a la revolución como traición. Y en la mayoría de países, la traición se castiga con la muerte. Ese fue un dramático punto de inflexión, un momento decisivo. La credibilidad de Castro, su fuerza en Cuba y en toda Latinoamérica había aumentado enormemente. Su revolución, en ese momento, estaba más consolidada que nunca. Hizo lo que ningún líder latinoamericano había hecho antes: vencer un desafío realmente significante organizado por Estados Unidos. En noviembre de 1961, 7 meses después del fracaso de Bahía de Cochinos, el presidente John Kennedy puso a su hermano Robert al mando de las operaciones secretas para librarse de Fidel Castro. Resuelto a vengar la humillación presidencial en la costa de Cuba, el fiscal general no pararía ante nada. Destinó a cientos de agentes de la CIA al sabotaje económico y a misiones de infiltración. Desempolvó antiguos contactos con la mafia para estudiar distintas estrategias para asesinarle. Arsénico en la leche de Castro, veneno en sus cigarros, polvos en sus botas para que se le cayera la barba. No hay duda de que Fidel pensó que Estados Unidos volvería a intentarlo tras el fracaso de Bahía de Cochinos. Tuvo conocimiento de las misiones secretas que desarrollaron para asesinarle, para sabotear la economía, y pensó que en la siguiente ocasión Estados Unidos usaría sus propias tropas dado el fracaso del ejército de exiliados. El 14 de octubre, fotografías realizadas desde los aviones espías U-2 revelan que los soviéticos están construyendo emplazamientos de misiles balísticos en Cuba y almacenando misiles que podrían alcanzar a Estados Unidos. Fidel no quería misiles nucleares. Los cubanos habían pedido tanques y misiles aéreos. Según algunos, quizá también soldados soviéticos. Pero una vez Fidel los tuvo, vio su valor y le encantó el hecho de que asustaban a los gringos. Durante los siguientes 13 días, el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear de lo que nunca estuvo. Los misiles que pretendían proteger Cuba solo sirvieron para ponerla en peligro, ya que ahora se enfrentaba a una inminente invasión de Estados Unidos. El 27 de octubre, Castro dictó una carta al embajador Alexander Alexev, dirigida a Nikita Khrushchev. Según el informe del propio Alexev, Fidel se la dictó 10 veces. Y al final, la carta mantenía su tono muy encendido. Fidel básicamente le decía a Khrushchev que si la Unión Soviética tenía que usar armas nucleares para defender el socialismo en el mundo, y eso significaba sacrificar a Cuba, él estaba de acuerdo. Concluyó que tenía una o dos opciones. Las opciones eran que o Cuba era destruida o era destruida por una razón. La reacción de Khrushchev fue: está loco, parece que me está diciendo que vuele el mundo. Yo estoy en mi periódico, preparando el periódico del lunes, cuando veo en el teletipo de la P un cable que decía: ordena a Nikita Khrushchev retirar los cohetes de Cuba. Llamo a Fidel y le pregunto, ¿qué hago con el cable? Pues yo no podía imaginar que Fidel no lo supiera. Y durante 5 minutos no nos entendimos, hasta que me dice: léeme el cable. Le leí el cable y así se enteró. Castro llamó a Khrushchev bastardo e hijo de puta.
Furioso, rompió un enorme espejo que colgaba en su oficina. Se refugió en La Plata, su antiguo campamento militar de Sierra Maestra, para curarse de los agravios. Sus amigos comentaron su deterioro. Estaba demacrado. Sus ojos marrones eran más oscuros y profundos que nunca. Él ve que los soviéticos van a tratar a Cuba igual que Estados Unidos lo ha hecho históricamente. Las grandes potencias tratan a las pequeñas como si fueran insignificantes y nunca volvió a confiar plenamente en los soviéticos. Gentlemen of the brigade, I need not tell you how happy I am. En diciembre de 1962, el presidente Kennedy habló a los supervivientes de Bahía de Cochinos. Your conduct during some of the most difficult days and months that any free Fueron recompensados con unos 40 millones de euros en concepto de comida y medicinas. And I can assure you that it is the strongest wish of the people of this country that Cuba shall one day be free again. Pero Kennedy había hecho una promesa en secreto. Con el fin de la crisis de los misiles, prometió a Khrushchev que no invadiría Cuba. Kennedy echó un vistazo a Cuba tras la crisis de los misiles y se dijo: me voy de aquí. No quiero mezclarme con estos, casi nos vuelan. Hay que hacer algo con las operaciones secretas y Bobby, mi hermano, se encargará de eso. Pero no quiero más líos sobre el que vienen los soviéticos. No quiero volver a ver a esta isla en mi agenda. En los años 60, Cuba se convirtió en la meca de toda una generación de jóvenes comprometidos con cambiar el mundo. Fue la era antiimperialista. El antiguo colonialismo se venía abajo y surgían los movimientos de liberación nacional en África y Asia y la guerra de Vietnam. Castro era parte de ese panorama. Había una sensación real de que era la capital revolucionaria del mundo. Hubo muchos americanos, europeos y otros que estaban prácticamente enamorados de Fidel Castro. Él es muy divertido y cuando quiere ser encantador, sabe cómo hacerlo. Él es un populista, se mezclaba con el pueblo. Fidel Castro llegaba a una granja del pueblo y le ponía el brazo por arriba a una mujer que estaba cuidando las gallinas y le decía: mi hermana, ¿cómo está aquí la producción de pollo? Toda su arrogancia y toda su cosa que él maneja en su personalidad tiene otra faceta a la hora de lidiar con el pueblo. Las mujeres amaban a Fidel. Se volvían locas por él y particularmente después de la revolución revoloteaban a su alrededor. Fidel nunca dio ninguna información sobre sus mujeres, porque igual que cualquier líder carismático, disminuía su efectividad. Tenía que seguir siendo un mito, permanecer distante. Las presuntas relaciones de Fidel eran comentadas en La Habana, pero particularmente una con una misteriosa mujer, la hija de una cigarrera de la ciudad de Trinidad. Él conoce a Dalia en el 61, en la campaña de alfabetización. Él se cogió fuerte con Dalia porque él la llevaba a muchos lugares, 64, 65. Y estuvo viviendo con ella, ha estado viviendo con ella siempre. Se casó con ella en el 80. Pasarían años antes de que el mundo supiese que Fidel estaba casado con Dalia Soto del Valle. Tenía 5 hijos y hasta nietos.
En un esfuerzo por hacer las paces, Khrushchev invitó a Castro a visitar la Unión Soviética en abril de 1963. Fidel regresó a su juventud al estar ante la vieja guardia soviética, a los días de lucha revolucionaria. Tuvo un notable efecto en el espíritu de los soviéticos. Castro se deleitaba de su popularidad y disfrutaba de los privilegios reservados a la élite soviética. Hasta se consintió soñar despierto. Más tarde, recordó que durante una jornada de caza en la dacha de Khrushchev, no pudo evitar preguntarse qué habría pasado si hubiese disparado accidentalmente al presidente soviético. Los términos de las relaciones militares y civiles soviético-cubanas en gran medida se establecieron en ese viaje. Desde ese momento, Cuba no pagó un centavo por el armamento militar. Lo pedían y se lo daban, más o menos. Por otra parte, los soviéticos compraban el azúcar a precios inflados y vendían el petróleo a bajo precio. Era el paraíso. En 1966, ante una audiencia de revolucionarios del Tercer Mundo, Fidel Castro reiteró su más firme compromiso. Así entendemos los revolucionarios cubanos nuestro deber internacionalista. Así entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno, el mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Fidel estaba comprometido con este movimiento mundial que llegó a derrocar gobiernos desde Zanzíbar a El Salvador o Nicaragua. Ayudó por toda África Central, en la guerra de Vietnam, en Libia, Argelia o Siria. Tenía campamentos de entrenamiento de guerrillas por toda Cuba y en diferentes partes del mundo. No creo que nadie pueda saber qué grandes aventuras y ambiciones movieron a Fidel durante las décadas de los 60 y los 70. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América. Mientras Castro construía un movimiento revolucionario mundial, el argentino Che Guevara se convirtió en su defensor más visible. Para escribir ellos mismos para siempre su historia. Porque esta gran humanidad... Elocuente e idealista, el elegante Guevara había adquirido una reputación y un liderazgo que solo superaba a Fidel. Simplemente, a mediados de los 60, no había suficiente espacio para las dos gigantescas personalidades de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara en Cuba, y el que tuvo que marcharse fue el Che. La relación de Fidel Castro con el Che es la relación de Fidel Castro con todo el mundo. Si tú le eres útil hoy y le dejas ser útil mañana. Che, díselo que él quiere tenerse para irse para otro país. Yo le digo, bueno, si ese es tu deseo. Disfrazado de hombre de negocios, Che Guevara llegó a los Andes bolivianos en noviembre de 1966. Él y un pequeño grupo de cubanos esperaban encender una revolución continental que transformaría a los Andes en una nueva Sierra Maestra. The American nation cannot, must not. Para entonces, el presidente Lyndon Johnson estaba determinado a acabar con la difusión del comunismo. Y el líder soviético, que nunca compartió totalmente las aventuras revolucionarias de Castro, decidió ponerles fin.
Khrushchev deja el poder en octubre de 1964 y llega Leonid Brezhnev. Su prioridad son las negociaciones sobre el control de armas con Estados Unidos. Y esos malditos cubanos lo estaban arruinando todo porque los estadounidenses dijeron que no habría control de armas hasta que controlasen a los cubanos. Ese fue el ultimátum que Brezhnev dio a Castro en abril del 67. No estamos completamente seguros de la fecha, está en una carta de Castro. Si no se controlaba en sus actividades revolucionarias, Brezhnev daría vía libre a Lyndon Johnson para invadir Cuba. Bolivia, julio de 1967. Prevalecen los aspectos negativos, incluido el fracaso de contacto con el exterior, escribió el Che en su diario. Somos menos de 22 hombres, 3 de ellos están enfermos, incluyéndome a mí. Durante meses, el Che se quejó de la traición del Partido Comunista Prosoviético Boliviano y de no tener contacto con La Habana. Lo interesante sobre el Che en Bolivia es que estaba al este de los Andes, lugar accesible para cualquiera que supiera que estaba allí. Fidel sabía dónde estaba, pero cortó todo contacto por radio con el Che en Bolivia. Yo estuve allí, le seguí los pasos y hablé con su guerrilla. Podía haber mandado a alguien desde Paraguay, podía haber mandado a alguien desde La Paz, la capital. No había contacto. El Che es abandonado y debe vagabundear en la salvaje selva. El 8 de octubre, hambriento, enfermo y separado del mundo, el Che Guevara y su puñado de guerrilleros son rodeados por los Rangers bolivianos, un ejército de élite entrenado por Estados Unidos en contrainsurgencia. El Che fue hecho prisionero y al día siguiente ejecutado. Muerto, el Che Guevara se convirtió en un icono de la revolución. Mientras las probabilidades de una revolución mundial disminuían, Fidel Castro volcó sus energías en la transformación de la sociedad cubana. Se propuso construir el comunismo en un tiempo récord, más rápido que la Unión Soviética y hasta que China. Fidel también trató de modelar a un nuevo hombre orgulloso, dedicado, incorruptible. Hubo algunos éxitos reales. Los niños de Cuba no pasaban hambre. Los hijos y las hijas de los campesinos y de los trabajadores recibían educación gratuita. Un día se convertirían en los ingenieros y médicos de la Cuba revolucionaria. Construyeron hospitales y clínicas en las zonas más remotas de la isla y crearon un sistema de sanidad para todos los cubanos. La prostitución y el juego desaparecieron. Pero la economía socialista de Cuba estaba al borde del desastre. El embargo estadounidense, el éxodo de técnicos y directivos a Estados Unidos y la mala administración empresarial pararon las fábricas, dejaron los estantes de las tiendas vacíos y los bienes básicos se racionaron estrictamente. Las colas se convirtieron en el pan de cada día. Los cubanos llamaban a Castro el señor Habrá y hacían bromas sobre que si el español no tuviera tiempo futuro, Castro no podría dar discursos. Pero los cubanos solo podían hacer chistes. En la Cuba de Castro, las críticas no estaban permitidas. No había periódicos salvo los oficiales. No había libros, excepto los permitidos por el régimen.
A los artistas, hippies, homosexuales y testigos de Jehová se les etiquetó de antisociales, se les detenía y se les enviaba a campos de trabajo. Las cárceles se llenaron de prisioneros, de aquellos que se oponían violentamente al régimen o simplemente de los que se atrevían a hablar. Fighting the mountain, they think that I killed people. Was that true? I don't know. I don't believe it. They were judged in the tribunal. Did you have a fair trial? No. Había miles de presos políticos. El propio Castro, a mediados de los 60, reconoció a unos 20.000, lo que es una cifra asombrosa, que sitúa a Cuba como uno de los países con más presos per cápita en el siglo XX en Latinoamérica. Aunque la cifra seguramente se acercaba más a 40.000 o incluso a 50.000. En marzo de 1968, Castro eliminó los últimos vestigios de capitalismo en Cuba. Declaró todos los negocios privados ilegales, a los vendedores ambulantes, a los cafés de barrio o a las zapaterías. Arreglar una tostadora en Cuba, comentó un economista de visita, se ha convertido en asunto de Estado. En la década de los 60 viajaba constantemente por la isla, inspeccionando a los directivos locales y a los administradores y tratando de resolver problemas por sí mismo, pues no delegaba su autoridad. En el lote segundo y vigilí también. De manera que no le metan aquí a tabú todavía. Y por supuesto, al final, Fidel no podía estar en todas partes. Y consecuentemente, cuando él no estaba para tomar las decisiones, nadie se sentía con autoridad para hacerlo. Fidel Castro es un hombre muy seguro de sí mismo, que sabe quién es, qué quiere, dónde lo quiere y cree que puede hacerlo. No entiende que hay muchas cosas que no sabe. Como que en muchos casos la gente no le apoya y no va a ser capaz de cumplir su objetivo. Fidel emprendió un proyecto tras otro. Drenar el pantano de Zapata. Plantar un círculo de café alrededor de La Habana. O crear una nueva clase de ganado. Cuba iba a ser el país que voy a hacer más queso que Suiza, más carne que Francia, más leche. Tantas cosas que yo creo que ese hombre cuando la ha dicho se la ha creído. ¿Por qué? Fidel Castro se cree lo que dice. Y eso es lo más peligroso. Según vacilaba un proyecto, comenzaba con el siguiente, siempre esperando la bala de plata. Me volvió a engañar. Finalmente se dedicó al azúcar, el cultivo tradicional cubano. Apostó su reputación a que podía producir 10 millones de toneladas de azúcar en 1970. Y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones. Ese es el problema. Y hay que repetirlo y ratificarlo. Y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones. La idea era, en efecto, doblar la cosecha del país. Y eso significaba darle la vuelta a Cuba. Se movilizó a todo el mundo, a los trabajadores de las fábricas, a los estudiantes y a las amas de casa. Llegaron voluntarios de todo el mundo, Vietnam, Corea del Norte o Estados Unidos. Pero no importaba lo fuerte que Fidel le diera al machete, o cuán constantemente pidiese a los demás lo mejor de sí mismos. Los cubanos no podían convertir su sueño en realidad.
En vez de 10 millones, en 1970 se produjeron 8 millones y medio de toneladas de azúcar. Sin duda, la mayor producción de azúcar de la historia de Cuba. Pero fue un fracaso, porque no se llegó al objetivo, porque destruyó las reservas de Cuba y porque, en vez de ser un país libre, poderoso e independiente, estaba en situación de colapsar. No voy a andar con rodeos para decirlo. Creo que para mí, igual que para cualquier otro cubano y un grado muy alto, significa realmente algo muy duro. Significa algo muy duro, tal vez más duro que ninguna otra experiencia en la lucha revolucionaria. La Unión Soviética intervino. Fidel ya no volvería a dirigir la economía del país desde su jeep. Las decisiones importantes las tomaría un poderoso Consejo de Ministros concertado con los soviéticos. 10.000 asesores soviéticos iban a echar una mano. Castro tuvo que adaptar la esencia de la revolución a las demandas soviéticas. Demandas organizativas, demandas estructurales y demandas en política exterior. Puede que una de las cosas que más le costase aceptar a Castro fue dejar de criticar a la Unión Soviética directa o veladamente. Encantado, Moscú recompensó a Cuba con más de 4.500 millones de euros anuales. La economía comenzó a recuperarse en 1970 hasta 1976 o 77. El pueblo tenía la sensación real de que se habían acabado los sacrificios de los 60. We see no virtue in perpetual antagonism between the United States and Cuba. Our concern relates above all to Cuba's export of revolution. El 1 de marzo de 1975, el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger hizo una sorprendente declaración. We have taken some symbolic steps to indicate that we are prepared to move in a new direction if Cuba will. Fue la era de entendimiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y el presidente Gerald Ford intentó normalizar las relaciones con Cuba y acabar con el embargo de 15 años. What would you like Americans to know about you and Cuba? And could you possibly say it in English so they could understand? In English. I am not well in English. What could then in Spanish? Good wish for the people to the United States. Good wishes. Wish of understanding. Wish of friendship. I understand it is not easy because we belong to two different worlds. But we are vecinos, ¿cómo se dice? Neighbors. We are neighbors. And in one way or another, we ought to live in peace. United States and Cuba. Ese otoño, el Departamento de Estado anunció que Cuba y Estados Unidos estaban listos para empezar a dialogar oficialmente. Aún así, Fidel Castro seguía con un ojo puesto en una situación que se desarrollaba a medio mundo de distancia y preparaba a Cuba para una guerra a gran escala. En África Occidental, la colonia portuguesa de Angola estaba a punto de independizarse y se avecinaba una guerra civil. El Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el MPLA, pidió ayuda militar a Castro para luchar contra sus enemigos, respaldados por Sudáfrica. Fidel Castro se enfrentaba a una difícil decisión: la intervención en Angola o el acercamiento a Estados Unidos. El 7 de noviembre, 3 días antes del día de la independencia, llegaron las tropas cubanas.
Al gobierno estadounidense le pilló por sorpresa. El acercamiento o normalización con Estados Unidos se desbarató. Le dio más prioridad a sus objetivos internacionales revolucionarios que a mejorar las relaciones con Estados Unidos. ¿Qué clase de condiciones pretende el imperialismo establecer a nuestro país? Ejercemos nuestra solidaridad con Angola, estamos ayudando a Angola y seguiremos ayudando al pueblo de Angola. Hacia febrero de 1976 había 15.000 soldados cubanos en Angola. Armados y abastecidos por los soviéticos, hicieron retroceder al ejército de Sudáfrica y aseguraron al MPLA en el poder. La intervención de Cuba en Angola identifica a Cuba como un país dispuesto a arriesgarse, dispuesto a jugarse sus propios intereses y dispuesto a provocar un enfrentamiento con Estados Unidos por ayudar a la liberación nacional en África. Eso aumentó enormemente el prestigio de Cuba en el tercer mundo. Castro asumió el papel de líder de un poder mayor. Sus médicos y profesores servían tan lejos como en el Yemen. Sus tropas luchaban en Angola y Etiopía, aliadas con los soviéticos. Pronto ejercería un papel clave en otra guerra. La insurrección sandinista contra Anastasio Somoza en Nicaragua. La toma del poder de Nicaragua la hizo Fidel Castro desde el 4 de enero. La primera guerra teleguiada del continente americano. Le cogieron todas las claves, lograron partirle todas las claves al ejército somocista. Y Fidel sabía todos los movimientos del ejército nicaragüense, decía dónde poner las emboscadas, cómo hacer, hasta que tomaron el poder. Es una guerra dirigida por Fidel Castro. Fue la primera victoria de Castro en el hemisferio occidental. La llevaba esperando desde 1959. Los revolucionarios no podemos ser pesimistas. Los revolucionarios somos y seremos siempre optimistas. Tampoco nos dejaremos intimidar. Nuestros pueblos han demostrado a la larga de la historia su capacidad de lucha. Él se ve en ese momento como la punta de lanza de la gran revolución socialista. Él cree que en el plazo de 10 años todo el Caribe iba a ser un mundo dominado por Cuba, que él iba a ser la figura clave, la otra gran fuerza. Se ve así, como una figura de ese tamaño y de esa naturaleza. En septiembre de 1979, Fidel Castro fue elegido líder del movimiento de los no alineados. Un mes más tarde viajó a Nueva York para dirigirse a Naciones Unidas. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? Wetsuit. Dice que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco. Land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. A moral vest. Qué fuerte. It's strong. Los meses del otoño de 1979 fueron los de su apogeo, los de sus triunfos. Ahí estaba él, debidamente elegido presidente de los países no alineados, los países de Asia, África, Oriente y Latinoamérica. ¿Cómo puedes ser un aliado soviético leal y el líder de las naciones no alineadas?
Bien, aparentemente, Castro fue capaz de mantener el equilibrio hasta que los soviéticos invadieron Afganistán. La Unión Soviética ocupó una nación no alineada. Entonces Cuba se vio atrapada entre su circunscripción entre los países no alineados y su relación con los soviéticos, y renunció a denunciar la invasión de Afganistán, por lo que perdió gran parte de su credibilidad entre el resto de países no alineados. La primavera siguiente, Castro encaró una inesperada crisis cuando un incidente en una embajada de La Habana se descontroló. Un autobús lleno de cubanos que buscaban asilo en la embajada peruana se abalanzó sobre la puerta destrozándola. Los dos guardias de la entrada comenzaron a disparar al autobús, pero como el autobús pasó por la puerta, se dispararon entre ellos. Castro decidió no arriesgar la vida de sus policías para mantener a la gente fuera de la embajada, pues no le importaba que entraran. Así que retiró los guardias. Gran error, pues en 3 días había más de 10.000 personas en la embajada peruana y venían más de todas las partes de la isla. En el otoño y el invierno de 1979, estaba tan preocupado por los asuntos internacionales que estoy convencido de que no era consciente de la profundidad del malestar en la isla. Un malestar que crecía bajo la superficie sin cesar. Castro estaba furioso y tildó a los refugiados de escoria. Anunció que quien quisiera irse de Cuba era libre de hacerlo. No los necesitamos. Los cubanos que dieron la espalda públicamente a la revolución de Castro fueron humillados, acosados y hasta golpeados a plena vista de la recién abierta sección de interés estadounidense en La Habana. En Miami, la comunidad de exiliados cubanos organizó una salida masiva en barco con la bendición del presidente Jimmy Carter. We are the most generous nation on earth in receiving the refugees seeking freedom from communist domination and from economic deprivation brought about primarily by Fidel Castro and his government. La flotilla ancló en el puerto de Mariel, donde decenas de miles les esperaban. Taking whatever people they give us. So we got crazy people, we got prisoners, they say political prisoners, we got some criminals. Who knows what kind of people we got here? Castro, observó un oficial veterano estadounidense, está usando a la gente como balas dirigidas a este país. Castro quería infligir el mayor daño posible a Estados Unidos. Y quizá lo que quería era contaminar la comunidad de exiliados cubanos. Porque por esa época, la comunidad de exiliados cubanos comenzaba a adquirir una considerable influencia política en el proceso político estadounidense. Hacia septiembre, 125.000 refugiados habían llegado a Miami. Sobrepasado por el flujo, Jimmy Carter puso fin al desembarco. Mariel se convirtió en una vergüenza porque no solo emigró la clase alta, sino también los trabajadores de las fábricas, algunos intelectuales cubanos y muchos jóvenes que habían crecido bajo la revolución. Pero Mariel también fue una vergüenza, porque el régimen mostró su cara más fea a la comunidad internacional
al deportar a criminales comunes a Estados Unidos, cometiendo un acto de agresión. No solo contra el gobierno imperialista de Estados Unidos, sino contra el pueblo estadounidense. Todavía no se había olvidado lo de Mariel cuando Fidel Castro tuvo que enfrentarse a un nuevo problema. Cuando el presidente Ronald Reagan juró el cargo, estaba decidido a hacerle la guerra al comunismo, empezando cerca de casa. Reagan autorizó a la CIA a entrenar un ejército, los Contras, para luchar contra los sandinistas en Nicaragua, aliados de Castro. Envió tropas americanas a invadir la isla de Granada, aliada cubana, donde por primera vez los hombres de Castro se enfrentaron a soldados estadounidenses. Castro batió el récord de violación de derechos humanos, basado en los testimonios de los presos recientemente liberados de las cárceles cubanas. Yo tengo el triste recuerdo y tuve el triste privilegio de que 3 de mis compañeros de cárcel, de celda, fueron asesinados en la prisión. El primero de ellos fue Roberto López Chávez. Roberto López Chávez tenía 16 años cuando llegó a la prisión. Otro de mis compañeros fue Pedro Luis Boitel, el dirigente estudiantil, a quien Castro odiaba con toda la fuerza de su alma. Boitel se declaró en huelga de hambre y Fidel Castro ordenó que cerraran con un candado la celda donde estaba y que no volvieran a abrirla hasta que no se muriera de sed. Y se murió de sed a los 53 días. Como estos, cientos y cientos de asesinatos y tortura. Era una maquinaria de matar el presidio político. La gente no iba allí condenado a privación de libertad. La voluntad del gobierno era eliminar a los contrarrevolucionarios, que en la cárcel se muriera la gente. Esa prisión de La Cabaña y de Isla Pino, todas esas historias son siempre pálidas. Las palabras no son capaces de reflejar todo el sufrimiento y toda la angustia que hay en eso, porque las palabras son soportes muy débiles de lo que hay detrás de ellas. En marzo de 1987, la delegación de Estados Unidos en Ginebra pidió a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que condenase a Cuba por abusos masivos, sistemáticos y flagrantes de los derechos humanos. Al año siguiente, bajo presión, Castro invitó a la comisión a Cuba para investigar. Desde La Habana, Ricardo Bofill animó a la gente a colaborar. Ricardo Bofill ni nos preocupa. Yo no tengo elementos de juicio para saber lo que hará, lo que no hará. No tengo noticia de cuál es su actitud. Pero eso no tiene importancia en ninguna clase. Esos son fuegos artificiales ante la realidad de la historia. No nos preocupa. Bueno, la comisión llegó a La Habana y abrió sus audiencias al público en el Hotel Comodoro. Allí fueron decenas y decenas de familiares de personas fusiladas, de personas asesinadas virtualmente en las guerrillas del Escambray, de personas torturadas, de presos injustamente encarcelados. En fin, prácticamente había allí testimoniantes de cada uno de los 30 artículos de la Declaración de Derechos Humanos violados. Las conclusiones de la comisión fueron documentadas en un informe de 400 páginas presentado en Ginebra. En ese momento, incluso los activistas de la izquierda y los políticos de la izquierda democrática comenzaron a decirle a Cuba que la violación de los derechos humanos de los cubanos estaba mal y que era inaceptable hasta para los estándares de la izquierda internacional. El gobierno de Cuba se siente arrinconado, humillado, y por primera vez entiende que está perdiendo aliados por todas partes. En abril de 1989, el primer ministro soviético Mikhail Gorbachev visitó la Cuba de Fidel Castro.
Desde hacía 4 años, Gorbachov había impulsado una reforma política y económica en la Unión Soviética. Y las expectativas en Cuba habían subido. Hubo casi euforia al pensar que Cuba iba a seguir los pasos de los soviéticos, lo que llevaban haciendo durante décadas, e iba a abrirse. Y la gente con la que hablé del Partido Comunista Cubano estaba muy emocionada con la posibilidad de que Cuba se abriese como la Unión Soviética. Pero durante la visita de Gorbachov, los que deseaban que Fidel se adaptase a la perestroika y la glasnost quedaron amargamente defraudados. La apertura y la reforma son peligrosas, declaró Fidel en julio de 1988, y representan una amenaza a los principios fundamentales socialistas. Fidel Castro cree que Estados Unidos es el que va a colapsar y que Estados Unidos está a punto del desastre económico más grande y que pronto todos van a descubrir que el que tenía razón era él y que Cuba se va a quedar como una especie de vivero revolucionario. Es decir, Cuba iba a ser el parque jurásico del comunismo. Pero fue la Unión Soviética la que se derrumbó en 1991. Desde la primera vez que Fidel Castro aparece en la escena pública cubana, el 26 de julio de 1956, está convencido de que la historia está de su parte. Y lo cree durante las décadas siguientes, hasta que la Unión Soviética se derrumba. De repente, supo que su mundo llegaba a su fin. El desmoronamiento de la Unión Soviética sí fue para él un impacto, fue un momento terrible para él, un momento que lo envejeció, jamás lo he dicho, no pensábamos nunca que el sol se iba a apagar y el sol se apagó. Y que tengamos siempre una patria digna, una patria independiente y no una colonia yanqui. Hay que salvar la patria. Hay que salvar la revolución. Hay que salvar el socialismo. Socialismo, muerte. Fidel decía a los cubanos que mantuviesen la revolución y el socialismo, que tenían que apretarse el cinturón, que reemplazasen los coches por bueyes y que volviesen a la edad de piedra y viviesen en cuevas si era necesario. No me lo estoy inventando, de hecho lo dijo, así que las cosas que veías en las calles y por todas partes eran asombrosas, una locura. Entre la primavera de 1992 y la de 1994, quedamos asombrados de lo que pasó. Todo el mundo tenía una pinta tan terrible que era difícil creer que iban a poder salir de lo que llamaban un periodo especial. Parecía que la revolución cubana, que el régimen de Fidel Castro había acabado. En Miami, la comunidad de exiliados esperaba a que Castro cayese. Y presionaban a Washington para que intensificase el embargo. Pero Castro no se daba por vencido. Para la gente más brava, la gente que da la cara, es la exportó el descontento legalizando la salida de Cuba cada noche y desencadenando un nuevo éxodo. el pulso entero se para. Por otro lado, sorprendentemente Castro abrió Cuba a inversiones extranjeras, a los turistas, y permitió circular libremente dólares estadounidenses. La economía mejoró. Pero la prostitución, la corrupción y la especulación florecieron. Hay un gran abismo entre la promesa inicial y los resultados. Fidel siempre ha sido un hombre de promesas, enamoró al pueblo cubano con innumerables promesas. El resultado, una dictadura, simple y llanamente una
una dictadura cada vez más despojada de los atributos que pudieron hacerla atractiva. Durante más de 4 décadas, Fidel Castro dirigió Cuba, inspirando a muchos con visiones de un brillante futuro y silenciando a aquellos que se atrevían a oponerse. Iba por el mundo jugando un papel fuera de lugar para el líder de una pequeña isla, a la sombra de Estados Unidos. Se las apañó para permanecer en el poder más que ningún otro líder en los últimos 100 o 200 años. Ahora comprendo que mi destino no era venir al mundo para descansar al final de la vida. Es una ocupación extraordinaria y es un testamento de sus habilidades políticas, de su habilidad para manejar las crisis, para anticiparse a estas, para jugar como un gran maestro de ajedrez, 2 o 3 movimientos por delante. Castro juega el papel de David contra Goliat con maestría. Donde quiera que Castro va, es aplaudido. No porque quieran adoptar el sistema cubano, no, sino porque ha desafiado a Estados Unidos y ha sobrevivido. Como cubano, quisiera que hubiera muchas cosas salvables, porque sería mucho más fácil recrear y reconstruir a Cuba. Que haya una nación con una historia, con una cultura, con una economía, que necesitaba reforma, pero no las locuras que han ocurrido en 45 años. Para Cuba, enero de 1959 fue un momento de gloria. Un momento en que todo parecía posible. Donde una nación situó sus esperanzas en un solo hombre.